Capítulo 5 del curso de JavaScript. Aprenderemos las sentencias iterativas que se pueden utilizar en JavaScript. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. En este capítulo veremos la parte 2 de sentencias de control, pero esta es la clasificación de iteraciones. En estas iteraciones podemos encontrar al while, que es un bucle que ejecuta la instrucción siempre que la condición sea verdadera. En nuestro diagrama de flujo entra a la condición, si no se cumple, termina, pero si se cumple, realiza un proceso y regresa para validar nuevamente la condición. También existe uno que se llama doWhile, que es muy similar al while, pero este permite ejecutar al menos una vez nuestro bloque de código antes de realizar la condición. Primero realiza el proceso, valida la condición, si no se cumple, termina, pero si se cumple, regresa y realiza nuevamente el proceso y la condición. También tenemos otro que se llama for, que es un bucle que realiza instrucciones una o más veces dependiendo de un contador. Con este partimos de un valor inicial. Enseguida se hace la condición, después de que la condición se cumpla, se realizan algunas instrucciones y se incrementa nuestro valor inicial. Y así empieza a ser la condición hasta que ya no se cumpla, se sale y termina este bucle. Adicionalmente a estos tres vamos a encontrar for in y for of, que los vamos a estar explicando mejor cuando realicemos unos ejemplos. En realidad esto de iteraciones son repeticiones de algún proceso o instrucción que se puede hacer en JavaScript. Vamos a hacer algunos ejemplos para entenderlos mejor. Vamos a abrir Visual Studio Code y vamos a crear dos nuevos archivos. El primero, recuerden que lo estamos guardando en una carpeta en el escritorio que se llama JS. Este lo vamos a nombrar como iteraciones.html. El segundo se va a llamar iteraciones.js. Y aquí ya los tenemos. El primero, que es el HTML, vamos a agregar HTML 2.5 y presionamos Enter para que nos autocomplete con la estructura básica de HTML. Necesitamos importar nuestro archivo de JS a este documento. En esta ocasión lo vamos a hacer abajo, antes de cerrar body. Va a ser con script, src y la ubicación con el nombre del archivo. Como lo tenemos en la misma carpeta, agregamos iteraciones.js y cerramos script. Enseguida vamos a crear un formulario. No va a tener action y agregamos un párrafo. Primero vamos a iniciar con el ciclo for. Vamos a crear una tabla de multiplicar, por ejemplo del 5, del 1 al 10 y que nos muestre los resultados. Para esto vamos a agregar la etiqueta que se llame tabla de dos puntos y vamos a agregar un elemento input de tipo text. Le agregamos un ID, se va a llamar número, lo cerramos y adelante también un elemento button que sea de tipo button y aquí también lo cerramos. Aquí los muestro. Y en la leyenda va a ser generar. Abajo del formulario vamos a crear una tabla. A esta tabla solo le vamos a agregar la propiedad border, que sea igual a 1, y el ID que se llame tabla. Vamos a abrirlo en nuestro navegador. Se llama iteraciones.html. Y listo. Este es nuestro formulario, el cual consiste en que yo agregué un valor aquí y al presionar el botón generar me muestre en la tabla de multiplicar del 5, del 1 al 10. Para esto lo vamos a hacer en JavaScript, en iteraciones.js, una función que se llame generar tabla. Esta función va a poder recibir un número con el cual se va a realizar la tabla. Lo nombramos como número. Pero este valor hay que asignarlo a una variable para convertirlo, porque si recuerdan, este entra como un texto o como un string. Lo nombramos como num
y hacemos el parseo. Parse int dentro de los paréntesis número. Como yo voy a mostrar el resultado en un elemento que es un table, necesito traer este elemento. Para esto, una variable que se llame tabla va a ser igual a document.getElementById y se llama el elemento tabla. Ya con esto voy a declarar mi for. La instrucción es for, paréntesis, y el primer dato es un elemento inicial, que es con una variable que se llame contador y lo inicializamos. Esto va a ser 1. Este contador nos va a ayudar a hacer la tabla del 1 al 10 para que vaya recorriendo cada uno de estos números. Para separar los valores agregamos punto y coma. Dentro del mismo paréntesis agregamos la condición, que sería mientras que contador sea menor o igual a 10, porque yo solo quiero que me haga la tabla del 1 al 10. Agregamos otro punto y coma y necesitamos hacer el incremento, que sería contador más más. Terminamos con las llaves de este for. Estos son los tres elementos con los cuales se compone el for, que es el valor inicial, la condición y el incremento. Hay un cuarto que sería el proceso que se realiza cuando la condición es verdadera, el cual vamos a realizar. Declarando otra variable que se llame resultado, vamos a realizar la multiplicación. Sería contador por num. Entonces aquí lo que va a realizar es, en la primera ocasión que pase, va a ser 1 por 5. Imaginemos que vamos a hacer la tabla del 5. En el segundo paso sería 2 por 5, 3 por 5 y así hasta llegar al número 10. Ya teniendo esto, hay que asignar estos valores a la tabla, pero en la tabla necesitamos agregar filas y celdas para que se muestre correctamente. Para esto necesitamos otra variable para capturar el dato de la fila, se va a llamar fila, y con esto utilizamos la variable que ya tenemos que se llama tabla.insertRow, indicando que vamos a insertar una fila. Dentro de los paréntesis necesitamos agregar la posición de la fila o el índice. Aquí cuando trabajamos con filas de tablas vamos a trabajar con el índice 0 o la posición 0. Para yo obtener esta posición y que sea incremental, puedo utilizar a contador. Si recuerdan, contador equivale a 1. Así que yo en esta parte necesito agregar menos 1. Para que no altere el valor de contador, solo lo que esté dentro de estos paréntesis. Otra variable para la celda. Y ahora tomo fila.insertCell. Si lo pueden ver, estoy trayendo como una especie de conexiones en la cual primero es como la padre tabla, la hija es la fila y la nieta es celda, y va tomando los elementos de los padres. También aquí necesito colocar la posición de la celda. Como en esta ocasión solo vamos a tener una celda, lo agrego de forma estática con un 0. Con mi variable celda ya puedo agregar el valor a la celda. Esto va a ser con celda.innerHTML y va a ser igual a una serie de concatenación que voy a hacer. Para visualizar una tabla de multiplicar correctamente sería imprimir el contador, una concatenación, un espacio, un paréntesis, otro espacio, concatenamos num, otra concatenación, pero ahora un espacio igual, espacio, y la última concatenación que sería la variable resultado. Nos estaría imprimiendo algo así, 1 por 5 es igual a 5. Y así va a cambiar este número inicial. Con esto puedo guardarlo, tomamos este valor y vamos al HTML y en el botón hay que agregar el evento que se llama onClick, generar tabla, paréntesis, el valor de número punto value. Lo guardamos, podemos verlo en el navegador, insertamos 5 y presionamos generar.
Aquí tuvimos un pequeño error porque el nombre del archivo no está correcto. Es el archivo JS o JavaScript. Agregamos una N adicional al inicio. Nuevamente lo ejecutamos, agregamos 5 y generamos. Ya nos genera un ciclo y nos realiza la tabla de multiplicar del número 5, pero impreso de forma correcta. Cada uno de los números del 1 hasta el 10 y sus valores. De esta forma es como podemos trabajar con el ciclo for. También tenemos otros ciclos que es el while y do while, y vamos a ver cómo se trabajan, que son un poco diferente a esto. Podemos copiar toda esta función, la vamos a pegar abajo, pero vamos a cambiar aquí el nombre, generar tabla while. El proceso es muy similar. La diferencia es que en el for agregábamos estos tres parámetros en una sola línea y ahora estos los tenemos que separar. Primero al contador lo tenemos que sacar de aquí y lo podemos colocar arriba. En vez de for va a ser while y dentro de este while solo va a ir la condición y el incremento también lo sacamos. Este incremento lo vamos a agregar al final. Dentro del while no debe de haber un punto y coma y listo. Todo lo demás lo vamos a dejar igual. Vamos a ver los cambios que realizamos. En realidad separamos las tres instrucciones que tenía el for, ya que el while solo me permite tener una condición. Y entonces fuera del while al inicio estoy inicializando mi variable que va a ser contador. Pero al final le estoy agregando el incremento, porque si lo agrego al inicio del while, este contador se va a alterar y va a ser todavía más 1. Por ejemplo, si inicio del 1 y lo pongo acá arriba, cuando pase a estas instrucciones va a ser 2. Así que vamos a guardarlo, nos llevamos el nombre y lo cambiamos en el botón. Generamos, ahora con la tabla del 7. Y miren, el resultado es similar. Nos envía la tabla del número 7 con todos los valores del 1 al 10. Y de esta forma es como se trabaja con el while. Vamos a hacer otro ejemplo, pero ahora trabajando con do while para ver la diferencia entre estos dos. Copiamos también esta función, la agregamos más abajo. Aquí le agregamos tal vez el do while. Si recordamos de la presentación, la estructura del do while nos indicaba que esta necesitaba hacer primero la operación y al final realizar la condición. Entonces este while no estaría aquí, estaría al final, después de contador. Y antes la instrucción do y sus llaves que terminan después del contador. Solo que aquí en el while ya no lleva sus llaves porque ya no va a hacer nada y podemos agregar un punto y coma. La diferencia del while y do while, que aquí primero va a ser toda la instrucción, no importa nuestra condición. Ya que termine la instrucción, ahora sí va a hacer la validación y si se cumple va a regresar otra vez al do, a hacer las instrucciones y a validar hasta que ya no se cumple. Lo guardamos. Nos llevamos el nombre para cambiarlo de este lado. Actualizamos. Vamos a trabajar ahora con el 9. Generamos y nos genera la tabla de multiplicar del número 9. Podemos hacer algunos cambios. Tal vez yo necesito que en mi tabla tenga un título. Por ejemplo, vamos a HTML y aquí le agregamos una fila, una celda, tabla de multiplicar. Lo visualizo en el navegador. Si yo genero la tabla, miren lo que pasa. Se va hasta abajo la fila que yo agregué de forma inicial. Porque mi fila del título es la posición 0. Al momento de que yo realizo la iteración, estoy indicando que va a iniciar desde la fila 0. Para que yo pueda cambiar esto, lo voy a hacer en el for para que nos concentremos aquí y lo entiendamos un poco mejor. Vamos a utilizar
dentro de la fila una función para obtener la posición de la fila que le corresponde a la tabla. En este caso sería la fila número 1 o la posición 1, porque la 0 ya la tengo. Necesito como que sacar la longitud de las filas. Para esto tomo el elemento que se llama tabla, punto, indico rows, o sea filas, punto, y la opción que se llama length. Con esto estoy como que midiendo cuántas filas tiene mi tabla, para que una vez que las mida, lo va a hacer de esta forma. Imagínate que tú tienes ya tu tabla de esta forma. La longitud allí va a ser igual a 1, porque una cosa son los índices y otra la longitud. No puede haber una longitud 0, pero sí un índice 0. Entonces la longitud de las filas va a ser 1. No lo tomes como longitud así de largo, sino de cuántos elementos hay. Cuando yo ya tenga 2 filas, aquí me va a aparecer 2. Entonces, cada vez que se pase el contador, te va a mostrar o te va a agregar la siguiente fila. Porque recuerden que cuando trabajamos con filas, lo trabajamos con índices. Así que vamos a hacer la prueba, nos llevamos el nombre, actualizamos, era la tabla del 5, generamos, y miren, ya no nos está limpiando la tabla porque ya está respetando las filas que yo tengo. Así tal vez yo puedo agregar otra fila. Aquí agregamos otra fila. Fila nueva. Generamos. Ahí ya tengo mis 2 filas. La del 6. Y la está respetando, porque ya está detectando cuál es la fila siguiente. Ahora miren esta parte. Si yo presiono de nuevo el botón generar, vuelve a colocar la tabla. Si yo lo presiono, lo vuelve a generar. Y así va a poder generar muchas veces cada una de las filas. Para que no nos pase eso, antes de hacer nuestra operación, podemos limpiar la tabla. Para limpiar la tabla, lo vamos a hacer aquí, en tabla, punto, inner HTML va a ser igual a vacío. Con esto vamos a estar limpiando la tabla. Obviamente se va a limpiar también mis filas. Tal vez las quitamos por el momento. Actualizamos, generamos una tabla. Y miren, al momento de dar varias veces el botón, ya no me genera otras filas, solo una. Porque cada vez que realiza la función, primero revisa que la tabla esté vacía y enseguida agrega cada una de las filas. Con esta forma ya hemos trabajado las iteraciones y también cómo poder alterar el contenido de una tabla con JavaScript y así de sus elementos. Cuando trabajamos con iteraciones vamos a poder encontrar una instrucción que se llama continúe. Vamos a hacer un ejemplo para entenderlo. Voy a crear una nueva función. Con esta función yo voy a poder sumar n números. Por ejemplo, súmame todos los números que estén del 1 al 10 o del 1 al 5. Sumar números va a recibir el número. Como trabajamos con número, hay que pasarlo a number. Lo vamos a nombrar como número final. Vamos a recibir un número y este va a ser como que el número final que vamos a sumar. Vamos a iniciar la suma desde el número 1. Así que necesitamos un número inicial. Aquí inicial es igual a 1. Imaginemos que vamos a sumar del 1 hasta el 10. O sea, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y así hasta llegar al número final. También otra variable que se llame resultado. Y esto puede ser igual a 0. Para hacer esta suma podemos trabajar con un while. Y vamos a hacer nuestra condición, que sería mientras que número inicial sea menor o igual a número final. Mientras que esto se cumpla, súmalos, que sería con resultado, pero vamos a utilizar el de suma y asignación. A esto le vamos a ir sumando el número inicial, ya que este número inicial lo vamos a hacer también como un contador, que sería abajo.
sería su incremento de 1 en 1 hasta que llegue al número final. Vamos a hacer la vista. Podemos trabajar también con otro formulario. Aquí un párrafo que diga sumar del 1 al 2 puntos y un input de tipo texto con su ID que se llame tal vez número suma, y aquí lo terminamos, y su button para poderlo generar de tipo button, el onClick se llama sumar número, le enviamos el valor que sería número suma.value. Cerramos nuestro botón, la leyenda que sea sumar. Vamos a trabajar con otro elemento abajo que sea un div. Recuerden su ID y que sea resultado. Vamos a agregar también acá una leyenda que diga resultado, dos puntos. Visualizamos. Y aquí yo voy a agregar, por ejemplo, el 10, sumar, y me debe de dar el resultado de la suma del 1 hasta el número 10. Así que vamos a revisar. Nos faltaba asignar el resultado y sería fuera del while con document.getElementById, el nombre, punto. Cuando trabajamos con el div, vamos a trabajar también con el inner text y la variable resultado. Guardamos, hacemos la prueba y miren, ya nos aparece el resultado de la suma. Yo puedo hacer aquí con la calculadora el procedimiento que sería 1 más 2 hasta el número 10, y está correcto. Si yo lo cambio al 5, realizo de nuevo, está correcto este ciclo. Este pues es otro ejemplo del while, pero yo les quiero mostrar la instrucción que se llama continúe. Imaginemos que de estos números yo solo quiero hacer la suma de los números impares. Así que dentro del while necesitamos una condición. Vamos a trabajar while con if. Aquí una condición de if cuando el número inicial, ya que es el que está incrementándose, tenga un valor de mod, o sea el resultado de la división, cuando sea igual a 0. Primero los números pares. Esta condición, miren lo que está pasando. Yo voy a dividir el número entre 2. Y si es divisible entre 2 y el resultado de su módulo o de su mod, el resto de la división, es 0, significa que es un número par. Pero si es 1, significa que es un número impar. Así que esta es nuestra primera validación. Le voy a indicar que solo si es par lo sume. Vamos a ver la diferencia. Lo actualizamos. Aquí va a ser 10. Y estaría haciendo esto. 2 más 4 más 6 más 8 más 10. Esto es el resultado. Para yo utilizar esto diferente, puedo sacar esta parte. Y en el if mostrar continúe. Ya va a estar haciendo algo inverso. Cuando el número sea par, va a continuar. Y al momento de colocar esta instrucción, significa que no va a realizar todo el proceso que tenga abajo, sino que va a regresar al while y va a hacer de nuevo la condición. Así como que se está saltando las siguientes instrucciones. Y aquí vamos a hacer algo un poco extraño. Si no agregamos correctamente esta función, nuestro ciclo va a ser infinito, o sea, nunca se va a detener. Porque miren un ejemplo. Si yo tengo el 1, aquí pues no se va a cumplir porque el 1 es impar. Entonces aparece normal, pero cuando paso acá ya vale 2 y aquí sí es par. Entonces la instrucción dice continúe. Se salta
este proceso y se regresa al while, pero nunca estamos incrementando el valor. Se queda nuevamente con 2 y entonces de allí nunca va a pasar de nuestra validación porque siempre va a ser 2 y se va a ciclar. Vamos a hacer el ejemplo para ver cómo funciona esta parte. Agregamos 10, no hace nada el navegador, tengo que esperar un rato y tal vez el navegador va a detectar este ciclo infinito y me va a lanzar una alerta, o tal vez se puede seguir y nunca terminar hasta que cierre el navegador, la pestaña o reinicie mi computadora para que este ciclo ya se rompa. Aquí no lo está mostrando, pero lo voy a abrir con Firefox. Allí sí me mostraba la alerta. Miren, ya me lo mostró. Aquí está. Dice que la página no responde. Es por este ciclo que hicimos. Vamos a presionar en salir de las páginas porque se cicló. Necesitamos arreglar esto. También hay que agregar el contador aquí antes del continúe. Para que el continúe lo salte, pero ya va incrementado el valor. Nuevamente, aquí vamos. Era 10, sumar. Y tenemos el valor de 25. Está realizando esto, 1 más 3 más 5 más 7 más 9. Ya se está saltando los valores que son pares, porque estoy agregando la instrucción continúe. Esta instrucción nos ayuda a romper o a pasarnos a la siguiente iteración o a la siguiente repetición, y va a omitir las instrucciones que tenga al final. Ya por último, vamos a hacer los ejemplos de for of y for in. Para esto agregamos abajo una función que se llame deletrear nombre. Recibimos tal vez el nombre, una variable, resultado, podemos dejarla vacía, y aquí también la instrucción se llama for, pero va a detectar si es for normal o for of o in, dependiendo de los datos y los parámetros que agreguemos. Aquí otra variable que se llame letra, agregamos of para distinguirlo como for of, y enseguida el nombre, sus llaves, y aquí lo que va a hacer es que el nombre lo va a tomar como un objeto, y este objeto lo va a estar separando por cada uno de los caracteres que tenga, y cada uno de los caracteres los va a pasar a la variable letra. Así que yo teniendo letra voy a agregar al resultado, también asignar y sumar o concatenar en este caso, porque vamos a trabajar ya con string, sería letra, pero también le voy a concatenar un salto de línea con diagonal inversa n para que lo tome y me salte una línea. Con estos resultados yo lo voy a imprimir o mostrar en un document. Aquí todavía no lo he creado, pero ya lo coloco así, deletreo punto inner text, ya que va a ser un div, y le asignamos resultado. Voy a crear la vista. Aquí tal vez voy a crear aquí mismo con un br, un input de tipo text, aquí que se llame nombre, tal vez aquí al inicio le colocamos nombre, dos puntos, y su botón para hacer esta instrucción, que va a ser un tipo button, deletrear, y nos falta su onClick, y hay que ver el nombre de la función, deletrear nombre, pero le enviamos el valor de nombre.value. Nos hace falta el div donde va a mostrar este nombre deletreado, que le colocamos deletreo. Lo guardamos, visualizamos en el navegador, coloco mi nombre, presiono deletrear y miren lo que pasa. Me deletrea mi nombre
Y también está agregando el espacio que le estoy asignando entre el nombre y el apellido. Es como va a estar haciendo como una extracción de cada uno de los elementos que tiene la variable. Como en este caso son letras, los va deletreando. Es así como va a funcionar el of. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacerlo con el int? Vamos a copiarlo. Al final le voy a agregar int para identificarlo. Solo int. Este va a ser muy similar, pero lo va a tomar como un objeto con índices. Les voy a explicar aquí. Imaginemos que este va a ser el índice 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta que se termine. Entonces, la función int nos va a traer estos índices. Por ejemplo, va a ser nombre, pero aquí puede ser una constante que se llame tal vez índice y me va a arrojar los índices de cada uno de los parámetros. Para esto yo voy a hacer aquí una nueva concatenación que sea primero índice concateno va a ser igual y concateno la variable nombre y yo puedo acceder a sus índices que sería en la posición 0 o el índice y le concatenamos un salto de línea con diagonal inversa n. Vamos a llamarlo en el HTML, lo cambiamos, actualizamos, ingresamos nuestro nombre, presionamos deletrear y miren la diferencia. Ya nos está mostrando el índice o la posición donde se encuentra cada uno de los parámetros. Y también está contabilizando o mostrando el número 5 que está vacío. Esa es la diferencia que vamos a tomar entre el of y el int. Y de esta forma podemos utilizar las iteraciones en JavaScript. No olvides darle like al video, compartirlo y suscribirte a nuestro canal.